dijimos que para declarar un registro, que es un tipo de dato, así como es int, float, char, es un tipo de dato que está creado por el programador. Y se comienza a definir con la palabra struct y el identificador lo ponen ustedes, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? El registro va a estar declarado entre inicio y cierre de llaves y punto y coma. Y en medio, todos los datos que formen parte de ese registro. Esos datos que formen parte del registro, que pueden ser heterogéneos, es decir, que pueden ser de distinto tipo, todos esos datos se denominan campos, ¿sí? Campos. Cada uno de los datos son campos. Vimos la lectura de un registro y nosotros fíjense acá que siempre decíamos, tenemos de declarar el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato comienza con struct, le ponemos el nombre del registro y acá en este caso decimos que había un código, una descripción y un precio. Y fíjense que es heterogéneo, ¿sí? El tipo de datos que tiene esa estructura, porque uno es entero, otro es de tipo carácter, otro es de tipo real. Bien, ahora, ni más ni menos un registro es como que si tuviésemos una variable simple ampliada. ¿Por qué? Porque es solamente una variable que nosotros definimos acá, declaramos ref de tipo registro. Es decir, que podemos ingresar datos de distinto tipo, de distinta naturaleza, pero cuando vamos a ingresar el segundo dato, perdimos el primero. Es decir, que todas las operaciones que queramos hacer con los datos que vamos ingresando, tenemos que hacerlas a medida que ingresamos los datos. Por un lado, solucionamos el tema de la heterogeneidad de los datos, pero por otro lado, no solucionamos el tema de que los datos queden guardados o almacenados en algún lugar para poder acceder a ellos. También dijimos en la clase anterior que cuando tratábamos de acceder a uno de esos campos, porque, a ver, código es un campo del registro que es de tipo entero. Descri es un campo de registro que es de tipo char, es una cadena de caracteres que puede contener hasta 30 caracteres. Precio, ¿sí? Es un dato de tipo float, es decir, real. ¿Profe? Bien, ahora cuando nosotros vamos a ingresar, vamos al programa principal, siempre tengan presente que se declara solamente variable para el registro. Profe, ¿me escucha? Nunca se declaran variables para los campos, ¿sí? Es decir, que cuando en el programa principal hacemos referencia a uno de los campos, vamos a hacer referencia con el nombre de la definición del campo. El punto, que era el selector de campo, y la variable de tipo registro. Es así que estamos acá leyendo el código, la descripción y el precio. Y podemos mostrarlo. En este caso estamos leyendo un solo registro y mostrando un solo registro. ¿Alguna pregunta hasta allí de lo que estamos recordando de la clase anterior? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando alguien habla de la programación orientada a objetos, ¿estos son los objetos, los struct?
Los struct son los objetos, exactamente. Bien. Perfecto. Exactamente. Vamos a la parte de registros jerarquizados. Este era un registro simple. ¿Por qué? Porque tenemos un registro donde tenemos solamente campos. También vimos en la clase anterior que además de tener un registro simple, podemos tener un registro jerarquizado o estructura anidada. ¿Por qué se llama estructura? Porque en C, fíjense que la palabra que se usa para definirlo al registro es struct, es decir, estructura. Esto que en C o en la bibliografía de C pueden encontrar como estructuras anidadas el tema de registros jerarquizados. En los otros lenguajes quizás aparezca con este nombre como registros jerarquizados. ¿A qué hace referencia esta terminología? A que uno de los campos es a su vez un registro. En este caso, decíamos, tenemos código, descripción, precio y tenemos el campo FEC, que a su vez es un registro que tiene como campos día, mes y año. Recordemos que no podemos utilizar la ñ porque los identificadores, cuando programamos, identificadores son los nombres de constantes y o variables, tienen que ser una letra del alfabeto inglés. Y la ñ no pertenece al alfabeto inglés, la U con diéresis tampoco. Entonces, por ejemplo, antigüedad no podemos ponerla como nosotros la escribimos normalmente en nuestro lenguaje. Tampoco a año, ¿sí? Bien. Fíjense cómo vamos a hacer para ingresar. Recordemos nuevamente cómo ingresamos el día, el mes y el año. Ya vimos cómo ingresamos código, ¿sí? Ya vimos cómo ingresamos la descripción. Vimos cómo ingresamos el precio. Y acá hacemos la diferencia. Vamos a ingresar el campo día del campo fecha del registro reg. Es decir, nuevamente, solo declaramos variable para el registro. Nunca declaramos variables para los campos. Usamos los nombres de campos que pusimos en la definición. Fíjense que acá ingresamos día, mes y año. Perfecto. Vamos a la definición. Cuando nosotros tenemos una estructura anidada, como en este caso, tenemos que decir el campo es FEC de tipo fecha, pero fecha tiene que estar necesariamente definida antes para que pueda utilizarla. Y los campos son día, mes y año. Es decir, cuando tenemos registros jerarquizados, primero definimos la estructura interna en la codificación y después definimos la estructura macro o la estructura externa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. No por ahora. No por ahora. Perfecto. Vamos al array de registros. Fíjense. Y acá quiero que tengan presente. Array de registro. ¿Cuál es la primera palabra? Array. Arreglo. Arreglo. Es decir, que tenemos un arreglo cuyos elementos son registros.
¿sí? Fíjense, vamos a declarar primero el registro que tiene código, descripción, precio, y después vamos a declarar un vector cuyos elementos son registros. A ver, en el registro podemos tener datos heterogéneos, mientras que en el arreglo los datos deben ser homogéneos. Y están siendo homogéneos los datos en este arreglo. ¿Por qué? Porque los datos en el arreglo son todos de tipo registro. ¿Se entiende ese concepto? Profe, ¿qué podría repetir? Bien, en el vector o en cualquier arreglo, los datos deben ser homogéneos. ¿Estamos de acuerdo? O son todos enteros, o son todos reales, o son todos char, o son todos cadenas de caracteres, como también vimos. En este caso, los elementos del vector van a ser registros. Y entonces estamos combinando ambas estructuras. Se conserva el principio de arreglo en donde todos los elementos sean homogéneos. ¿Por qué? Porque todos van a ser de tipo registro. Pero he aquí que cada uno de esos registros puede tener datos heterogéneos. ¿Se entiende eso? Sí, Por ejemplo, profe, podemos tener, cuando tenemos un arreglo de un registro, tenemos que poner siempre, por ejemplo, todo entero, pero por ejemplo, si yo pongo todo el registro, un registro puede ser una cadena de caracteres, otro registro puede ser un número entero, otro registro puede ser un número con decimales, etcétera, ¿cierto? No, todos los registros tienen que ser del mismo tipo. Ah, Fíjense, bien. ¿sí? Acá digo yo, defino la estructura registro y digo que este registro va a contener código, descripción y precio. Y después declaramos acá un vector B que va a tener dos elementos y cuyos elementos en este vector van a ser de este tipo de datos. O sea que el vector B va a tener como elementos registros y cada uno de esos elementos va a contener código, descripción y precio. ¿Se entiende el concepto? Sí, es ponerle un vector al main. ¿Cómo? Es ponerle un vector al main, básicamente. Exacto. Bien, entonces, si yo quiero ingresar ahora, ya que tengo un vector, quiero ingresar el código, quiero ingresar la descripción y quiero ingresar el precio, recordemos que cada uno de los elementos del vector es un registro. Entonces, ¿quién es el registro? B sub i, punto, que es el selector de campo, y el nombre del campo. B sub i, punto, y el nombre del campo. B sub i, punto, y el nombre del campo. ¿Qué permite esto? A que podamos ingresar 2, 3, 4, 5 registros y que todos los datos que ingresé queden en memoria para poder después trabajar con ellos. Que hasta este momento no me permitía. ¿Por qué? Porque cuando ingresaba el segundo,
se borraba el primero. ¿Se entiende ese concepto? Profe, Sí. yo puedo tener un arreglo de 5 elementos. Cada elemento sea un registro. Sí. Cada registro puede tener distinto número de campos. No. Todos los registros van a tener exactamente el mismo número de campos, no van a tener distintos. ¿Por qué? Porque estoy definiendo cómo va a ser el registro, ¿sí? Y al definir cómo es el registro, estoy definiendo qué campo va a tener este registro. La consulta es justamente si se puede agregar registros distintos en un vector con distintos campos para ver si con distintos números incluso. No. En C Bien. no. En C no. Esto, los registros son registros fijos. Hay lenguajes, ¿sí?, que permiten registros con registros variables, que se denominan, ¿no? Los lenguajes que permiten registros variables son, por ejemplo, generalmente los que se usan para hacer los sistemas de biblioteca. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en un libro puede ser que tenga un solo autor. Puede ser que otro libro tenga 2 autores. Puede ser que otro libro tenga 3 autores. Y en ese caso, el registro es variante. Variante de acuerdo a cómo lo quiera definir. C no permite registros variantes. Es decir, que yo declaro un registro y tiene que ser necesariamente todos los registros de la misma forma que los definí. Uno de los lenguajes que se usa para la parte de biblioteca y que se usa para definir este tipo de cosas se llama Winizip, que es creado por los brasileros y es todo un tema, el tema de bibliotecas, porque hay formas de catalogación de los libros y algunas, y estas formas de catalogación son internacionales, entonces tienen un determinado formato, y bueno, esos son los que más avanzaron en este tema de catalogación y de poder tener las bases de datos con registros de tipo variable. Pero la mayoría de los lenguajes lo que hace es tener registros fijos, no registros variables. ¿Se contestó tu pregunta? Sí, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Bien. Sigamos entonces. Entonces, fíjense que por un lado podemos ingresarlos a los elementos al vector y por otro lado, ya que están en memoria, después podemos mostrarlos. Que hasta este momento no teníamos esta posibilidad, ¿sí? Otra estructura, así como existe el array de registros, existe también el registro de array. Y en el registro de array, ¿cuál es la estructura principal? El registro. Es decir, que es un registro en donde uno de sus campos es un arreglo. Por ejemplo,
acá tenemos un ejemplo. Legajo es un campo del registro y notas es otro campo del registro en donde este campo notas va a ser un vector con 5 elementos. Entonces, esta estructura se llama registro de array. ¿Por qué? Porque la estructura principal es un registro y adentro uno de sus campos es un array. Ahora, si quisiéramos leer esta estructura, ¿sí? Fíjense, registro, ¿cómo la declaramos o cómo la definimos primero? Legajo es un dato de tipo entero, mientras que notas es un vector que va a contener 5 elementos de tipo entero. Acá es donde está declarado el vector, ¿sí? Si yo quiero leer este registro, un solo registro, tengo que declarar la variable de tipo reg, que es de tipo registro. Leo una sola vez el campo legajo, selector de campo, la variable reg. Y después, para poder leer las notas, fíjense que tengo que hacer necesariamente una estructura de repetición. Desde j igual a 0, j menor que 5, ¿sí? En donde vamos a leer las notas. Fíjense que la variable reg es la que declaramos que es de tipo registro. El punto es el selector de campo. Notas es el campo, ¿sí? Pero le asignamos sub j. ¿Para qué? Para que vamos diciendo, estamos leyendo la nota que corresponde a la posición 0, la nota que corresponde a la posición 1, a la posición 2, a la posición 3, a la posición 4. Es decir, que cuando tenemos un registro de array, necesariamente para poder leer los elementos de ese campo, vamos a tener que hacer una estructura de repetición. Profe, Lo mismo que para mostrarlo. Si yo quiero mostrarlo a ese registro, mostramos el legajo y para poder mostrar las notas, vamos a tener que hacer la estructura de repetición para poder mostrar cada una de las notas. Una estructura parecida a cuando hacíamos arreglo. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno de esos campos es un arreglo. Y fíjense que dice registro de array. El array puede ser que, como en este caso, sea notas, sea un arreglo unidimensional, puede ser que sea bidimensional, que acá diga, por ejemplo, el código que corresponda a un hotel y acá sea una matriz en donde tengamos pisos y departamentos, pisos y habitaciones y me diga qué cantidad de personas hay alojadas en ese hotel, o puede ser que sea un arreglo tridimensional, o sea, depende de cómo se declare ese arreglo, será la cantidad de ciclos de repetición que tendremos que incluir para poder leer o mostrar las notas, o sea, los datos de ese arreglo. profe, Sí, en el primer ejemplo que nos mostró de registro simple, sí, había una de las variables que era tipo char en la estructura del registro. sí. Y esa también contenía un vector. Claro, ahí en esta, como dijimos, a ver, También sería un registro de array. esta podría ser un registro de array o como nosotros queramos, porque si nosotros la tomamos como un registro de array, tenemos que leer uno a uno los datos de esa cadena.
O sea, tendríamos que hacer un for. Pero como estamos leyendo el string completo con una instrucción, no la estamos tratando como un arreglo, sino que la estamos tratando como una cadena de caracteres. Bien, ya entendí. Bien, perfecto. Entonces, profe, en esos casos que tengo un registro y dentro tengo una cadena de caracteres, tranquilamente puedo usar el get, pero tengo que especificar bien el camino hacia la cadena de caracteres, por así decirlo. Exactamente, cuando nosotros tenemos en la mayoría de los casos vamos a tener una cadena de caracteres seguramente en algún registro, eso sería un registro simple con un dato de tipo string, o sea, una cadena de caracteres, utilizamos la librería, habilitamos la librería string y hacemos uso de las funciones que están codificadas o desarrolladas allí. Ahí Como en el el ejemplo get, está el abajo. put y todas las demás. Abajo está el puts, el mismo ejemplo. ¿Cómo? Ahí en ese ejemplo está la función puts. Exacto. ¿Alguna duda con hasta acá? Lo que estamos viendo hasta acá. Entonces, profe, ahora con vectores de registro, tranquilamente podríamos hacer un código, por así decirlo, un sistema en el que a partir de un código me permita entrar a saber el registro, valga la redundancia, de un objeto o, por ejemplo, el que decía recién de una cadena de hoteles, en el que yo coloco un código y me aparece toda la información de tal hotel. Exactamente. Exactamente. ¿Alguna otra duda con respecto a esto, chicos? No, profe. Bien. Entonces vamos al caso de práctica. Y ya habíamos comenzado a hacerlo y fíjense que acá nos decía que el registro tenía código del paciente, tenía apellido, tenía nombre, tenía la fecha de nacimiento, que a su vez era un registro que tenía día, mes y año, y el resultado del test que era positivo o negativo. Y esto me pedía que ingrese los datos de los N pacientes en una estructura de datos de registro a través de una función científica. Y nosotros lo hicimos primero sin funciones. ¿Por qué? Y porque no sabíamos cómo hacer para ir guardando todos los datos. Entonces, fíjense cómo vamos a modificar eso ahora. Nuevamente, este registro que nos piden tiene un registro jerarquizado, en donde primero tenemos que definir la fecha que tiene día, mes y año. Nuevamente, no utilizo la ñ porque la ñ no está permitida. Después vamos a declarar el registro que tiene el código del paciente, tiene el apellido, tiene el nombre, tiene la fecha de nacimiento. Fíjense que la fecha de nacimiento es de tipo fecha, es del tipo que declaramos anteriormente. Bien, vamos a ver cada una de estas funciones, ¿sí? Porque me pedía que lo haga con funciones. Vamos a declarar un vector de registros, es decir, un array de registros. El array se llama B. Puede contener hasta 30 registros que van a tener esta estructura, ¿sí? Es decir, código del paciente, apellido, nombre, fecha de nacimiento y resultado. Bien, estos otros contadores ya vamos a ir viendo para qué. Primero me dice que ingrese la cantidad de pacientes porque son N pacientes.
Entonces ingreso n y me pide que lo haga a través de una función sin tipo. Entonces vamos a la función leer con n y b. Vamos a ver cómo se desarrolla esa función. La función leer, ¿sí? N se corresponde con n, rec se corresponde con b, se corresponde con b, en donde es un vector de 30 elementos y los elementos son de tipo registro P. Vamos a ingresar los datos del registro. Recordemos que cuando tenemos array de registro, quien es el registro es el elemento del vector. Entonces, tengo que hacer sí o sí un ciclo de repetición para poder leer los n registros, en donde voy a leer primero, pongo b sub i, que corresponde a la variable de tipo registro. El punto, que va a ser el selector de campo, y después pongo el nombre del campo. En este caso es código de paciente, en este caso es apellido, en este caso es nombre, y después fíjense que tenemos día del campo, fecha de nacimiento del registro B sub i, mes y año. Y después tenemos el resultado, que es un dato de tipo carácter, y para forzar la lectura de este campo, ponemos el flushal para que se limpie el buffer del teclado. ¿Alguna duda con respecto a esta función de leer los datos de ese arreglo? ¿No sería más bien mostrar? ¿Cómo? Ah, no, porque nosotros estamos cargándolo, ¿o no? Exacto, porque dice ingresar, ¿verdad? O sea, Claro. lo primero que estamos haciendo es ingresando, que es el primer punto. Ah, no nos pide que mostremos nada, así que... ¿Sí? Por ahora ingresamos los datos. Ojo, que ingresamos los datos y ya quedan guardados en el arreglo, o sea que ya los tengo en memoria para poder trabajar con ellos a todos los datos. ¿Sí? Profe, la función flushal, esa, ¿qué es lo que hacía? La función flushal lo que me permite es el buffer del teclado. Si ustedes recuerdan cuando veíamos cadena de caracteres, si no ponía la función flushal, a veces si había algo en el teclado, se lo asignaba a la variable y salteaba la lectura de esa variable, o en este caso de este campo, de este registro. O sea, no se ejecutaba. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en el último, a donde muestra los resultados del test, digamos, después del flushal, ¿no tendría que ir un get? Como es un solo carácter, no cadena de caracteres, fíjate que es %C, no es %S, es una sola letra, o es P o es N. Es por eso que se utiliza el scanf, %C, es un solo carácter. Perfecto. Muchas gracias por Bien. resolverme la duda, ¿no? De nada. Bien, vamos entonces al segundo punto. Dice, encontrar a través de una función con tipo la cantidad de pacientes mayores a 60 años. Bien, ahora como ya tenemos esto, los datos en memoria, podemos utilizarlo a ese vector, ¿sí? Y hacer una función con tipo cálculo en donde mando el orden del vector
el nombre del vector y este valor que obtengo, que va a ser un valor entero, se lo asigno al contador CP60, que fíjense que acá lo inicializamos en 0. Bueno. Vamos a la función cálculo. Y acá después mostramos la cantidad de mayores de 60 y muestra CP60. Vamos a esta función cálculo. En la función cálculo, acá le vamos a corregir el 21, ¿sí? La función cálculo, n se corresponde con n, d se corresponde con d, que es el registro. Acá tenemos i para poder hacer el ciclo de repetición, n, que es la cantidad de elementos que tiene el vector, y c, que va a ser el contador, que lo pongo en 0 y que es el que vamos a retornar. Bien, la edad, a modo simple, la habíamos realizado también en la clase pasada como el año actual menos el año de nacimiento de esa persona. ¿Y qué era? El campo año, fecha de encontrar a través de una función con tipo la cantidad de pacientes mayores a 60 años. Necesariamente, como ya tenemos todos en un vector, tenemos que hacer este ciclo de repetición para controlar todos los registros. Y la edad, habíamos dicho, aproximadamente, ustedes la pueden mejorar a esto. En realidad, cuando trabajan con objetos, lo hacen en forma automática, hacen una resta entre dos objetos, o sea, dos atributos de un objeto, y sale automáticamente. Cuando no trabajamos con objetos, tenemos que hacerlo de esta forma y después, si no, agregar acá. Si acá están preguntando por el año, pueden preguntar por el año, después preguntar por el mes, después preguntar por el día y así, y de acuerdo a eso sacar en forma correcta, digamos, la edad, ¿sí? Simplemente acá estamos haciendo el año actual menos el año de nacimiento, me da la edad. Si eso es mayor que 60, incremento este contador. Y ese contador es el que se está devolviendo a través de esta función con tipo. ¿Dudas con respecto a esta función? No, profe. Profe, esa función no tiene es parámetro por valor nomás, ¿no? Esa tiene solamente parámetro por valor, exactamente. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda de esta función? No, profe. Bien, entonces vamos al tercer punto. El tercer punto dice porcentaje de pacientes positivos encontrado a través de una función con tipo. Vamos al programa principal y nuevamente vamos a una función cálculo P de positivos, en donde nuevamente mandamos como parámetros el orden del vector y el nombre del vector, y a partir de allí ese valor que se devuelve se lo asigna a la variable CP, que es la que se muestra. Vamos a ver esta función con tipo, cálculo P. Bien, recordemos que para poder recorrer todo el vector, como es un array de registro, necesariamente tenemos que hacer un ciclo de repetición, ¿sí? Por lo tanto, tenemos acá este ciclo for. ¿Qué es lo que vamos a preguntar dentro de este ciclo for? Si el campo resultado es igual a P. Si es igual a P, vamos a tener que incrementar un contador P que es de positivos, que lo inicializamos en 0.
Ahora, recordemos, ¿cómo se calculaban los porcentajes? Los porcentajes no eran lo mismo que los promedios, ¿verdad? Bien, nosotros hacíamos de cuenta que n era el 100% de los valores, ¿sí? N el 100% de los valores. Por lo tanto, el porcentaje que queremos nosotros encontrar, ¿sí? Va a ser, en este caso, como lo denominamos por, y va a ser el contador que cumple las condiciones que nosotros ponemos, por 100 sobre la cantidad total. Y de esa forma estoy sacando el porcentaje, ¿sí? Y este valor es el que se retorna y vuelve al programa principal y se muestra. ¿Dudas con respecto a esta función cálculo P? No, profe. Bien, ¿ninguna pregunta? No, Por profe. mi parte no, profe. Bien. Esto es todo lo que hay con respecto al registro. Después es trabajar, practicar. Lo vamos a probar una vez a esto y a ver si queda alguna duda. Lo compilo. ¿Qué error me da acá? Puso registro P y tenía que poner el... Cálculo. A ver, lo cambiamos por 1. Ah, profe, está como valor entero y no flotante. Tienes razón. Ahí es. Bueno, ya está, ya lo hemos cambiado. Acá estaba mal. Bien. Supongamos que vamos a ingresar 2 pacientes. Código, apellido, nombre, fecha de nacimiento, resultado, código, apellido, fecha de nacimiento, positivo. Bien, cantidad de mayores de 60 años, uno solo, que era el primero. Y cantidad de resultados positivos, el 100%. Dudas, preguntas.